Buenas noches, mis hermanos. Dios les bendiga. Un gusto de saludarles hoy día para comenzar nuestro nuevo estudio bíblico de esta noche en el libro de Efesios. Les doy la más cordial bienvenida. Seguramente se sorprenden de verme con mi gorro puesto. Eso tiene una explicación. Por un accidente tuve que cortarme el pelo cortito. Tratando de evitar el peluquero, tuve que llegar donde él y tuve que cortarme el pelo. Así que voy a sacar mi gorro para que vean mi nuevo look que tengo por ahora. ¿De acuerdo? No se asusten. Los hermanos haitianos están muy contentos con mi pelo porque ahora soy más como ellos son. Muy bien. Vamos a orar para comenzar el estudio de esta noche, pidiendo como siempre al Señor de que Él nos ayude y nos bendiga en lo que vamos a hacer. Señor, en esta noche te damos gracias por el estudio que vamos a hacer. Te pedimos en el nombre precioso de Jesús que tú bendigas, buen Dios de los cielos, nuestras vidas, para que podamos aprender un poco más, podamos ser bendecidos y podamos saber. Vengo a ti, Señor, cámbiame, renuévame, un
Mis hermanos, vamos a leer ahora la palabra de Dios como una palabra complementaria al estudio de esta noche. Así que les invito, por favor, a abrir sus Biblias en el libro de Proverbios. En el libro de Proverbios del Antiguo Testamento. Abran, por favor, ahí en el capítulo 8. Vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 10. Este capítulo particularmente habla de la excelencia de la sabiduría. Proverbios capítulo 8, versos 1 al 10. Leemos en la palabra del Señor. Dice así: ¿No clama la sabiduría y da voz la inteligencia? En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo. Dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad, y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende, y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza, y no plata, y ciencia antes que el oro escogido. Y en el verso 11 dice: porque mejor es la sabiduría que las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es comparable con ella. Oramos por esta palabra, mis hermanos, y luego vamos a escuchar una alabanza más y vamos al estudio bíblico. Señor, te damos gracias por la Biblia, por la palabra de Dios, que hoy día nos anima a buscar la sabiduría de Dios. Sin duda, la sabiduría es el conocimiento unido a la unción del Espíritu Santo. El conocimiento solo es bueno, es útil, pero la sabiduría es el conocimiento con la unción del Espíritu Santo. Por eso, buen Dios, en esta tarde, en esta noche ya, te queremos dar gracias por esta palabra que hemos leído. Nos inspira a buscar la sabiduría de Dios como la base en nuestra vida espiritual. Padre Celestial, la sabiduría. Deseo que en esta hora, mis hermanos, el Señor te bendiga de una forma especial. Sé que lo necesita. Recibe en esta hora el abrazo del Señor. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén. El salmista dice en el Salmo 91:7: caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegará.
Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. El Señor te bendiga y te guarde. Que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Amén, 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 amén. Que el Señor te cubra en esta hora, ahí donde tú estás. Que el Señor te cubra, te llene y te dé sanidad. Amén. Sí, Señor. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y tu alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Dile al Señor en esta hora que te cubra con su gracia. Amén. 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 Si le crees al Señor Jesucristo, di amén. Él es el único que puede venir y tocar tu corazón, sanar tu corazón, sanar tu cuerpo, sanar tu alma. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Tu presencia te acompañe donde quiera que tú vayas, que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche. En tu llanto y alegría, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Yes, Él te ama. El Señor te bendiga en esta hora y te fortalezca y te llene de paz. Muchas bendiciones, mis hermanos. Amén.
Muy bien, hermanos, ahora ha llegado el momento que estudiemos la palabra del Señor esta noche. Así que les pido que por favor busquen en sus Biblias en el libro de Efesios, donde estamos estudiando. ¿Quién recuerda la semana pasada? ¿Cuál fue el versículo y el capítulo que estudiamos la semana pasada? Si lo recuerda, anótelo ahí en el WhatsApp para ver que estuvo presente y que además estaba atento al estudio de la palabra. Muy bien, vamos a ir entonces a Efesios capítulo 1. Y esta vez vamos a leer desde el verso 8 hasta el verso 11. Hoy día daremos un salto un poco más sustantivo en versículos, pero siempre abundando en la misma palabra. Muy bien, dice así la palabra del Señor. Efesios capítulo 1, versos 8 al 11. Que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Hermosa y profunda palabra tenemos para estudiar esta noche. Así que, hermanos, los invito a orar. Pidámosle ayuda al Señor. Es la única manera de poder entender esto, es a través de la revelación del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias esta noche porque tenemos la posibilidad de estudiar esta palabra en un libro tan hermoso como esta carta a los Efesios. Señor, estamos estudiando cosas profundas, difíciles de entender humanamente, pero sí comprensibles espiritualmente. Por eso, buen Dios, hoy día te clamamos para que la revelación de Dios a través del Espíritu Santo sea para nosotros poderosa y podamos comprender y atesorar esta palabra que hoy día tú nos traes, Señor, en este estudio. Bendecimos tu nombre y te damos gracias de antemano en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, el miércoles pasado, para los que alcanzaron a anotar ahí en el WhatsApp, vimos el versículo número 7. Lo voy a leer porque es importante. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. En este versículo número 7 teníamos 5 puntos importantes, 5 temas importantes que abordamos, al menos cada uno de ellos un poco. El primer tema era en Él. Significa que en Jesús está el plan de Dios para la redención de este mundo, solamente a través de Él. El segundo era el tema de la redención. La redención es el perdón, la compra de nuestra libertad y que logra el perdón de los hombres, el perdón de los pecados. Tenemos también el tema de la sangre, el valor de la sangre de Cristo, mediante la cual podemos tener redención. Tenemos el perdón mismo de pecados, hablamos del perdón de pecados, del perdón divino, del perdón humano, y finalmente hablamos de las riquezas de su gracia, que es aquello que Dios nos da y nos comparte de su gracia. Hoy día comenzamos en el verso número 8 y tenemos grandes temas aquí también. Vamos a procurar ir poco a poco desglosándolo. En el versículo 8 dice la palabra del Señor, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. La palabra sabiduría contiene la mezcla perfecta entre el conocimiento y la unción de Dios. Hoy día hay personas muy entendidas, muy sabias, muy estudiosas, ante las cuales merecen todo nuestro respeto, por cierto. Sin embargo,
el mero conocimiento, el solo conocimiento, no conduce a una verdad espiritual, porque tiene que estar de por medio la unción de Dios a través del Espíritu Santo para que podamos entender a Dios, podamos comprender al Señor y de esa manera que nosotros podamos aplicar en nuestra vida verdades que se han interiorizado. Por eso que la sabiduría que habla la Escritura es que el Señor no solamente reveló su voluntad a través de su palabra, sino que el Espíritu Santo está para revelar, para ungir, para llenar, para hacer entender la palabra de Dios. Y esta es una mezcla poderosa que tiene que ser de esta manera. Si nosotros leyéramos la palabra solamente por leerla, habría conocimiento, sin duda. Sin embargo, ese conocimiento, si no está bajo la unción del Espíritu Santo, es solo un mero conocimiento. Por eso que hay gente que lee la Biblia mucho y gente que sabe mucho de la palabra, pero no son salvos, porque no han recibido esa unción y no han creído en Jesucristo para salvación. Y la palabra del Señor nos dice que Él nos dio, nos hizo sobreabundar en nosotros la sabiduría y la inteligencia. Es interesante, la sabiduría es el conocimiento de las cosas de Dios, más la revelación de Dios que la hace comprensible a nuestro corazón. El conocimiento tiene un lenguaje propio que trabaja con nuestra mente. Por eso que vamos a la escuela, aprendemos las matemáticas, aprendemos las ciencias, aprendemos la filosofía, y todo eso en el código del conocimiento entra a nuestra mente y lo hace comprensible y ganamos un conocimiento escolar, medio, universitario, técnico, de muchos niveles. La sabiduría es el conocimiento unido al Espíritu de Dios de tal manera que no solamente estamos hablando de algo que la mente entiende o que la mente acepta, sino que además es un conocimiento que va al corazón del hombre. Y este corazón del hombre es el que debe conducir el motor espiritual de toda persona. De allí viene que los creyentes tenemos que tener sabiduría de Dios. Esto debemos pedirlo al Señor y debemos confiar de que Él nos da de su sabiduría. Con la sabiduría de Dios podemos comprender espiritualmente la palabra de Dios y la podemos poner en práctica en nuestra mente. Pero no es al revés. No agradamos a Dios con conocer su palabra y tenerla en la mente. Agradamos a Dios con tener la sabiduría de Dios que es en nuestro corazón para que trabaje en la mente y finalmente haga operar a todo nuestro cuerpo. Es por esto, mis hermanos, que muchas veces tenemos conocimiento de Dios, pero no somos consecuentes con ese conocimiento. Espero que ustedes me comprendan lo que quiero decir. Yo sé lo que es bueno y no lo hago. Yo sé que el día martes hay oración y que Dios se agradaría que yo me junte con los hermanos a orar el día martes, pero por alguna extraña y mala razón no me junto a orar con ellos el martes. Yo sé que es bueno estudiar la Biblia y hay una posibilidad de estudiarla el día miércoles, pero por alguna razón no la estudio. ¿Me entiendes? Sé lo que debo hacer, pero no lo hago. No es que me falte entendimiento, sino que la revelación de Dios a través de su palabra debe estar insertada en el corazón. El corazón manda a la mente y la mente manda al cuerpo. De esa manera, uno puede decirle a su mente, haz la voluntad de Dios. Te puede parecer bien o no parecer bien, pero si nosotros somos consecuentes, vamos a hacer la voluntad de Dios de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso que hoy día el Señor habla de la sabiduría que Él nos ha dado y de la inteligencia para comprender su palabra. En el verso 9 dice la palabra del Señor, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. ¿Cuál es el misterio de su voluntad?
Interesante esta expresión. Misterio es todo aquello que existe y que no ha sido revelado. El misterio no viene de algo que se crea en el instante. El misterio es algo que viene de mucho tiempo atrás, pero del cual no teníamos conocimiento, y no por falta de comprensión, sino que no nos era revelado. Por lo tanto, cuando Dios habla de el misterio de su voluntad, está diciendo, hay una voluntad de Dios para toda la humanidad, pero ustedes no la sabían porque Dios no la había revelado todavía. Entonces es muy importante entender que cuando el Señor habla de este misterio, Él está hablando de aquello que viene de todos los tiempos, aquello que es tan antiguo y que hoy día el creyente en la época de la iglesia podemos entender ese misterio porque nos es revelado ese misterio. Es muy importante comprenderlo. Y lo que tenemos que entender en este misterio es de que Dios ha planificado que todos los hombres puedan venir a Jesucristo y puedan ser salvos en Él. Aquí tenemos que hacer la distinción. Se usa la expresión sistema o administración, incluso se usa la expresión economía, pero no quiere decir directamente con economía, sino que habla de una manera de hacer las cosas. El hombre ha tenido siempre la intención de hacer las cosas de una forma para poder buscar y agradar a Dios. Y Dios ha tenido una manera distinta de hacer las cosas para hacer que este hombre venga al conocimiento de Dios. Por lo tanto, durante toda la humanidad, desde la creación del mismo hombre, el hombre tiene un vacío que necesita llenar y siempre está en la búsqueda de darle una relevancia a su vida, de proyectarse más allá de los 60, 70 u 80 años que su vida puede tener. El hombre busca trascender y en esta búsqueda trascendente el hombre intenta buscar a Dios. Ese es la economía, la planificación, la administración, el sistema que tiene el hombre. Es una forma de hacer las cosas para trascender. Sin embargo, en paralelo, Dios tiene su propia manera de pensar. Y Dios, en su forma de pensar, en su plan que Él tiene establecido, Él quiere traer al hombre a los pies de Cristo para redimir al hombre en el Señor Jesucristo, de tal manera que seamos salvos en Él. Este misterio que dice la palabra del Señor, el misterio de su voluntad, significa que finalmente, con la venida de Cristo, se declara la voluntad de Dios de que el hombre sea salvo a través de la fe en su Hijo Jesucristo. La venida del Señor, la vida en la tierra del Señor, el sacrificio, la pasión y la muerte, la resurrección, la ascensión de Cristo, nos muestran cuál es la voluntad de Dios respecto de nosotros. Es una revelación, porque si bien es cierto el Mesías venía siendo prometido desde el Antiguo Testamento, finalmente se nos revela en la vida misma de Cristo acá en la tierra. A esto le llamamos el misterio de su voluntad. Él se ha revelado a los hombres. Él ha manifestado cuál es el plan de salvación que Dios tiene para los hombres. Aun cuando el hombre, en obediencia a la palabra de Dios, haya seguido muchos planes, la revelación de su misterio es de que Cristo ha venido a salvarnos. Y esto muestra el plan eterno de Dios y la preocupación de Dios por toda la raza humana para que finalmente, de una vez y para siempre, a través del sacrificio de Cristo, podamos ser salvos creyendo en el Señor Jesús. Si seguimos adelante con nuestro estudio, el versículo número 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo
en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Hay un término griego que es pleroma. Pleroma, una palabra un poquito compleja, pero es un término griego que dice que este término griego tiene que ver con el tiempo cuando todas las cosas estén bajo el gobierno, la autoridad de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. El gobierno de Jesucristo. Por lo tanto, cuando la palabra dice de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, el cumplimiento de los tiempos es aquel tiempo en el cual todas las cosas serán reunidas en Cristo, y no solo eso, sino que todas las cosas se someterán y todas las personas se someterán a Cristo Jesús a los pies de Él. Vamos a ir a un texto bíblico. Busquen conmigo en el... Bien, mis hermanos, después de algunas interrupciones y del corte de la filmación, vamos a continuar para terminar el estudio. En el versículo número 11 del capítulo 1 de Efesios dice la palabra: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. En este versículo tenemos dos grandes verdades. La primera es de que Dios, además de todo lo que hizo por nosotros, nos recompensa. Y nos recompensa por algo que nosotros no hicimos. No hay mérito en nosotros para ir a la gloria de Dios en el día venidero, pero Él, en su sola gracia, en su sola disposición, le plació recompensar a aquellos que han creído en Jesucristo, dándoles la herencia con el Señor. Ser herederos o coherederos con Cristo es compartir la herencia que Él tiene. Cristo tiene una herencia que el Padre le ha dado y Él la comparte con nosotros porque hemos creído en Él. La herencia no es un documento que uno tome y se lleve. No es como una carta, como un certificado que yo tomo de Cristo y lo guardo hasta aquel día. No. La herencia en Él implica en que los coherederos con Cristo son aquellos que permanecen en Él, aquellos que están en Él. Esto es muy importante entenderlo. Que yo acepte a Cristo y que el Señor me salve a mí, me hace responsable de mantener mi vida en Él durante todo el tiempo hasta que Él venga, porque de esa manera seré heredero con Él. No es que yo tomo este privilegio y luego hago lo que quiero. No, lo hemos venido discutiendo en varios estudios. Hoy día, el coheredero con quien Cristo comparte su herencia es aquel que permanece, aquel que se mantiene en Él. Vamos a unos textos bíblicos. Busquemos en Romanos 8, 17. Romanos 8, 17. ¿Qué nos dice la palabra ahí? Dice así: y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Lo que dije yo, aquí la palabra lo dice clarito. Y si hijos, también herederos. Es decir, la primera condición es que seamos hijos de Dios para que seamos herederos o coherederos con Cristo, como usted quiera llamarlo. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. La herencia es de Él, no nuestra. La herencia es de Cristo Jesús, pero nosotros, estando en Él,
Él comparte su herencia con nosotros. Somos coherederos con Cristo. Pero miren lo que dice la palabra. Sí es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Aquí está claro. Estar en Cristo es necesario y fundamental para recibir la herencia que Él ganó para sí, pero que la comparte con nosotros, haciéndonos coherederos. Y vamos a una última palabra para ir cerrando el estudio de esta noche. En 1 Corintios capítulo 3. 1 Corintios capítulo 3, y vamos a leer del verso 21 al 23. Dice así la palabra en 1 Corintios 3, 21 al 23. Así que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro, sea Pablo, sea Apolos, sea Cefas, sea el mundo, sea la vida, sea la muerte, sea lo presente, sea lo porvenir, todo es vuestro. Y vosotros de Cristo, y Cristo de Dios. En esta manera de decir de la palabra del Señor, está diciendo que Dios le dio herencia a Cristo. Cristo nos dio herencia a nosotros. Por lo tanto, todo está de nuestro lado. Todo está de parte de los hijos de Dios. Estamos en el lugar correcto. Estamos en la tribuna correcta. Estamos en el equipo correcto. La victoria del Señor es nuestra victoria. Lo hemos dicho tantas veces, lo que pueda pasar en nuestras vidas no es tan relevante con aquello que viene a pasarnos todavía cuando el Señor venga a buscar a su iglesia. Cuando hables con alguien acerca de Cristo, procura no tomar el tema de la condenación o de la culpa. Procura que esa persona entienda espiritualmente que el vencedor es Cristo Jesús. Y que si hay algo que debemos hacer de valor en nuestra vida, es venir a Cristo para que Él nos dé su victoria, su herencia, la vida eterna, y seamos con Él victoriosos. 3 grandes temas hemos hablado. 1, que somos redimidos por la sangre de Cristo. 2, que se nos ha revelado este misterio de la voluntad de Dios en cuanto a que el hombre sea salvo. Y 3, que tenemos una recompensa siendo coherederos con Cristo en la eternidad. Los planes de los hombres son distintos de los planes de Dios. Los planes de los hombres duran lo que dura la vida del hombre. En nuestra niñez nos forjamos, en nuestra juventud despertamos